Amigos, películas. Eso que puede ser una gran enseñanza de vida, eso que te puede hacer derramar bilis por el resto de tu vida, o eso que dices que haces cuando vas a casa de tu novia. El día de hoy hablaré de 5 películas, y no me refiero a la saga de Crepúsculo, me refiero a películas de verdad. Películas que por lo menos si no se hacen sus favoritas, tendrán algo diferente de que hablar a la hora de la comida. Y con esto comenzaré con el nombre de mi primera película, que coloco en el número 5 de mi conteo. Ernest and Celestine, una película animada francesa realizada en el año 2012, con una animación que en lo particular me llamó mucho la atención ya que está realizada en una técnica de acuarela, lo cual ya la hace única y diferente a las demás. En esta historia, el tema principal es la amistad, una amistad inusual entre estos dos personajes. Por un lado tenemos a Ernest, un oso músico viejo y gruñón, lo cual te hace dar una idea de lo que pasa cuando estudias diseño gráfico o música, por ejemplo. Y Celestine, una pequeña ratoncilla huérfana. Ambos viven en un pueblo donde especies no conviven entre sí, ya que temen unos de otros. Su amistad surge a partir de una serie de sucesos los cuales hacen que el personaje se involucre uno con el otro. Además de la rivalidad de especies que aquí nos manejan es bastante interesante, ya que no nos presentan una rivalidad cliché que todos conocemos, que es entre un gato y un ratón. Aquí nos representan la bestia de otra manera, con un oso, con una bestia bastante grande y diferente. Dicho esto, puedo decir que el tono de la película es uno sincero e inocente, por las acciones de los personajes y por la personalidad que ellos tienen. Y esto se lleva muy de la mano con el motif, ya que la paleta de colores pastel que manejan y los tonos cálidos que se logran a través de la técnica de acuarela enfatizan lo más tierno de esta historia, que incluso los fondos que utilizan los hacen lucir cálidos y confortables, así se trate de una escena de invierno, la calle, una alcantarilla o un vago. Todos estos elementos juntos hacen que desde el inicio de la película sientas ternura y amor por los personajes, por los escenarios y por la historia en sí. Una historia simple y fácil de digerir, y aún así con estos pequeños detalles juntos son todo lo que debes saber apreciar. Sí, lo mismo que te dice tu novio cuando algo hace mal. Hacen de esto una buena película. Ah, los niños. Esos seres tan bellos que hacen del mundo un lugar mejor, cuando son planeados obviamente. Dan inicio al nombre de mi cuarta película, El niño y el mundo, una película animada brasileña realizada en el año 2013. Que bueno, trata de un niño y el mundo, que poniéndonos a analizar no necesita un hombre mamador para hacerla buena ya de cajón. Por ahí dicen que menos es más. Y aquí es donde nos damos cuenta que podemos reconocer algo bueno sin necesidad de ser tan complejo. Esta película es un tanto difícil de entender, se necesita verla toda completa para poder entender preguntas que van surgiendo a lo largo de la misma, pero sin dudarlo el tema principal aquí es el crecimiento, y esto lo vas intuyendo a lo largo de la película con la serie de personajes que van apareciendo en ella y por la serie de hechos que va relacionando al final de esta. La historia comienza en una granja y el niño en ella. Conforme va avanzando la película, el niño va viajando y cambiando de escenarios. Pero lo interesante aquí es que los personajes todo el tiempo se encuentran en mute. Exacto, ni una sola palabra. Lo único que te ayuda a comprender cómo va desarrollándose la historia es con ayuda de la música y los escenarios que van cambiando a lo largo de esta. Otro punto bueno e interesante para esta película. Conforme el niño se va desenvolviendo, con las diferentes personas y escenarios, notamos el tono infantil e inocente que manejan en la cinta, la manera tan despreocupada e ignorante que vive un niño en el mundo, a pesar de las adversidades que se le presenten, ya que el motivo lo ayuda mucho, pues de igual forma los escenarios no son ilustraciones perfectas, sino como ya dije, hecha por niños, los colores super brillantes y alegres que perciben en todo momento. En ningún momento la película se torna triste como para llorar, porque incluso la música de samba y otros ritmos que le agregan no te puede hacer sentir tristeza. Esta película te hace sentir varias cosas. Una de ellas es ternura y preocupación por el niño. Te hace sentir algo por el personaje principal, como si fuese un hermano o un hijo pequeño al que ves correr, brincar y sufres cuando algo le puede pasar. Ok, número 3. El efecto mariposa. No es una película de cómo tornarse afeminado, es una película que habla acerca de la teoría del caos. De cómo el simple aleteo de una pequeña mariposa puede generar una serie de acciones las cuales pueden tornarse en un tsunami.
Sé que suena algo drástico, pero poniéndonos a analizar la teoría es bastante interesante cómo es que ocurre todo esto. Esta es una película americana realizada en el año 2004. Esta película trata acerca de la historia de un chico que puede realizar viajes en el tiempo con la ayuda de unos diarios, que al leerlos pueden regresarlos al momento que está escrito en él. Aquí es donde podemos identificar el motivo, ya que cada que este chico realiza viajes en el tiempo necesita leer un diario de estos, además de que al acumular la serie de recuerdos le sangra la nariz. Aquí es donde vemos trabajar el efecto mariposa, ya que este chico al regresar al pasado y querer cambiar su futuro, esta serie de pequeños cambios que realizó siempre resultan de manera catastrófica en su futuro. Es por eso que el tono que podemos identificar aquí es uno de desesperación y melancolía, ya que al realizar infinidad de viajes en el tiempo con tal de cambiar su futuro y no ver afectados a sus seres queridos, todo su futuro se ve alterado de maneras catastróficas. Y con esto él trata de evitar heridas, muertes, pero aún así no sale nada bien, todo se ve horrible. Abordando un tema científico en una historia de amor, ya saben, amor de familia, amor de amigos, amor de pareja, porque Hollywood. Él hace todo esto por las personas que ama más allá de verse afectado a él. Algo bastante cliché, pero lo interesante aquí es cómo se va desarrollando la película, cómo es que se van rellenando estos pequeños huecos y preguntas que surgen a lo largo de la misma. Y cómo es que todo esto se va resolviendo y te mantiene con curiosidad e intriga de saber qué es lo que va a ocurrir a continuación. Así que más allá de una buena historia, es una muy buena estructura que se manejó ahí. Ok, ya estamos llegando a lo más interesante del conteo, la película número 2. Y bueno, el tema principal es el amor. No sería de extrañarse, pero a diferencia de los demás, no se trata de la típica pareja que se encuentra y se enamora y tienen finales predecibles. Yo Soy Sam es una película americana realizada en el año 2001. Esta historia trata acerca de un hombre que sufre retraso mental, que por azares del destino un bebé llega a su vida y ahora tiene que hacerse cargo de él. Si pusiéramos esa historia en la realidad sería bastante absurdo. Pero podemos ver que el hombre puede valerse por sí mismo, así que un bebé a su cuidado no correría riesgo alguno. Podemos ver que la actuación del protagonista es bastante real, puedes sentir la inocencia en él, lo cual ayuda a la historia a hacerla más creíble y más auténtica. El tono que se maneja aquí es uno inocente e infantil, y esto se logra con la colaboración de los personajes secundarios, que en este caso juegan el papel de los amigos del protagonista, actuando como niños, tratando de resolver problemas de adultos y tratando de actuar conforme a su edad, pero su retraso mental no se los permite mucho. E incluso las personas que los rodean los tratan de igual manera, como niños. Algo en lo personal que me pareció muy increíble y además muy adorable fueron los motifs, utilizando como referencia los Beatles. En escenas, en nombre de los personajes, e incluso el protagonista utiliza referencias de fechas importantes de la banda como referencia para recordar sucesos importantes de su propia vida. En lo personal, y me atrevo a decir que cualquier persona que lo vea y de no ser así creeré que no tienen corazón, es que puedes experimentar varias emociones al ver esta película, además de sentir empatía con el protagonista, ya que al percibirlo como un niño pequeño, sientes la necesidad de quererlo proteger y ayudar con las situaciones que él está pasando, además de que Drew es adorable con su nueva hija tratando de ser un padre con la mentalidad de un niño. Y finalmente llegamos a lo más interesante del conteo, la película número 1, que en lo personal ha sido la película más interesante que he visto hasta ahora. El Club de los Desahuciados es una película que trata acerca de la lucha de un hombre contra el SIDA. Y además lo interesante es que está basada en hechos reales. Es una película americana realizada en el año 2013. Ron Woodruff, un sujeto que vivía la vida sin medida, entre sexo, drogas y rodeos, un día es diagnosticado con SIDA. Esta película maneja un tono cínico y pervertido en todo momento, y es aquí donde te da la perspectiva de las personas que padecen esta enfermedad. Un mundo de drogas y prostitutas, un mundo donde no hay respeto y no hay dinero de por medio. Además de que el título de la película le adecuó bastante bien, a pesar de que las traducciones por lo regular siempre apestan. Es un lugar donde las personas pueden encontrar una esperanza, a pesar de que ya saben que van a morir. Pero a pesar de estar el cinismo presente durante toda la película, es evidentemente que el tema es la lucha. Una lucha por querer ganar la batalla contra esta enfermedad. Que incluso el personaje principal sí que se llega a involucrar de más con las personas que va conociendo a lo largo del camino, sin importar las consecuencias, sin importar las acciones que realice para poder obtenerlo. Que incluso el personaje trata de salvar a estas personas más allá de querer salvarse solo él.
e incluso queriendo ayudar a personas que desconocen esta enfermedad. Esta película me hace sentir curiosidad y tal vez un poco de morbo por las escenas y la historia que manejan, ya que no es muy fácil y no es muy común escuchar y hablar de este tipo de temas, ya que puede ser tomado de una forma negativa o como un tipo de mofa por las personas. Pero aquí lo manejan como una historia real y la hace sentir como real. Entonces eso es lo que te hace increíble la historia.